el arrabal de Santa Ana, que como digo será su centro será o estará en esta iglesia del Santo Sepulcro. Es interesante, por ejemplo, también hablar de espacios o de calles que han ido cambiando, ¿no? Que han ido evolucionando también en esa resignificación de la ciudad, como por ejemplo es la calle Santa Ana. Esa calle Santa Ana, a partir del siglo XIII, tras la avenida de los judíos desde el Castro, comenzará a tener el nombre o a conocerse por el nombre de la familia judía Silván, una familia que tenía, bueno, pues numerosas propiedades y terrenos en esta zona, y bueno, dará nombre a esa calle, a esa cal silvana, mejor dicho, a cal silvana, que conectaba la sinagoga que estaba en la actual calle Misericordia, no sé si la ubican, precisamente con esta iglesia del Santo Sepulcro. Entonces estamos en un espacio importante porque además se situaría cerca de esta iglesia el mercado mayor. Luego hablaremos también de este mercado un poquito más adelante, pero era un espacio vivo, un espacio, como digo, de encuentro de poblaciones, de comunidades. También, bueno, la calle Misericordia era conocida antes como la calle del Moro, ¿no? O de los moros, entonces, en aquel momento. Entonces, bueno, pues es un espacio, como digo, de encuentro, y al fin y al cabo, pues un vecindario también tiene que ser, ¿no? Un espacio de encuentro, y por eso nos encontramos todos hoy aquí. Bien, vamos a seguir hablando de... Este barrio, de lo poco que sabemos, es que estaría compuesto por casas bajas, probablemente de obreros, habría diferentes talleres y, bueno, principalmente la población sería de clase baja, y entre ellos, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, nacería un personaje que ha quedado... Está chispeando, pero bueno, vamos a imaginar que no está chispeando. Un personaje que ha quedado para la memoria. Y es otro de los elementos que cuando nosotros nos planteamos la visita nos resultó relevante, ¿no? Es decir, qué elegimos y qué no elegimos, qué ponemos en el itinerario y qué eliminamos. Y esta escultura, que hoy día recuerda a un personaje, Buenaventura Durruti, y que conocemos como Alito Durruti, se emplazó aquí en el 2009, gracias a una cesión de la CNT, la organización más importante a nivel español de anarquistas. Este personaje, que nació aquí y fue emplazada aquí esta escultura, ¿por qué? Porque aquí probablemente sería la casa donde este personaje habría pasado sus primeros años. De nuevo, esa ley de persistencia en el plano, ese simbolismo, esa idea de memoria, de recuerdo de ciertos hitos, y colocarlo aquí implica de nuevo dar vida a ese posible espacio de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Buenaventura Durruti fue conocido para bien y para mal porque tiene un final trágico que os adelantaré, os comentaré al final. Fue un personaje muy relevante en el mundo del anarquismo durante los principios del siglo XX, fue poco a poco formándose en diferentes fábricas, fue poco a poco entrando en el sindicato hasta 1936, donde inicia también uno de los grandes problemas del siglo XX español, que es la guerra civil. Él, evidentemente, se encontraba ya en 1936 en las altas esferas de la CNT, una organización que se alió en el bando republicano y con la cual este personaje tuvo grandes conflictos. ¿Por qué? Porque en la élite de la CNT había bastantes discursos, digamos que no todo el mundo quería ir directamente a la guerra, y Buenaventura fue uno de los pocos que, conociendo muy bien a las personas que formaban parte de ese sindicato, quería luchar en primera línea, quería ir a la primera línea de batalla frente a otros líderes que, por ejemplo, no quisieron nunca dignarse a aparecer en el frente. Tan fuerte como Buenaventura Durruti, alguien que había conseguido había intentado practicar ese anarquismo a pequeña escala, no tenía ningún gran homenaje, y de hecho esta escultura es una de las pocas que hay, creo, si no me equivoco, la segunda que hay en todo el mundo, un monumento al anarquismo. Ahora bien, esta escultura de Diego Segura, nos preguntaremos, estamos aquí ante una obra de arte contemporáneo, ¿qué significa? Porque hemos hablado de Buenaventura Durruti, pero aquí yo no veo ningún retrato, ninguna figura que pueda recordarle. Nos encontramos ante una escultura de arte contemporáneo que juega muy bien también el simbolismo de lo que fue la vida de Buenaventura Durruti, un personaje que luchó por la libertad, una obra que está en el fondo, según asegura Diego Segura, destinada a todas aquellas personas, más allá de Buenaventura Durruti, que es al final la cabeza, el símbolo, a todas las personas que lucharon por la libertad, ya sea en la guerra civil o en cualquier momento de la historia. Dos aspectos, ¿no? La roca y el bronce, la pieza de bronce en el interior. La roca viene de Aragón, uno de los lugares donde más actividad, donde Durruti, como os decía, intentó iniciar esas pequeñas comunidades
anarquistas, por tanto es un punto muy importante de su vida y de su obra práctica. Por otra parte, el bronce viene trabajado de Pola de Siero, en Asturias, otro de los centros también más industriales, más obreros, y así también otro de los lugares donde en principios del siglo XX Durruti trabajó y activó a muchas facciones obreras. Ahora bien, según comenta Diego Segura, nos encontramos el punto de vista donde se tiene que ver la obra, ya que está destinada para ser, la perspectiva tenga que ser desde este punto hacia allá. La roca, según él, corresponde o quiere simbolizar un poco la rotundidad, esa fuerza que viene de dentro, las convicciones y también el elemento natural que viene también de alguna manera inmanente a nosotros, esa capacidad que tenemos de resistir. Y por otra parte, la parte de bronce, la parte humana, la parte modelada por el ser humano es el hálito, esa resiliencia que poco a poco vamos creando, ¿no?, a lo largo de los años, a lo largo de los golpes, y que Durruti llevó hasta su última consecuencia. Vamos a volver un poquito atrás, de nuevo, a ese tiempo de la iglesia, que mantiene el nombre de lo que había aquí, ¿no? Un rollo, una picota, el lugar donde se llevaban a cabo las ejecuciones públicas. Por eso todavía mantenemos este nombre, pero a mí fundamentalmente me interesa esta calle del Rollo como límite, de nuevo, de ese 24.005, porque, claro, hoy en día divide, parte en dos, lo que antes formaba parte de ese barrio del Santo Sepulcro, o de ese conglomerado que se disponía alrededor de esta iglesia. Al lado este, a mi izquierda ahora mismo, de esta calle del Rollo, estaría el barrio de San Lázaro. No me voy a extender en él porque precisamente nos queda fuera, pero sí que quiero destacar que en él existía, aquí muy cerquita, además del Rollo, existía un hospital, el Hospital de San Lázaro, dedicado a enfermos de lepra y otras enfermedades contagiosas bastante frecuentes a lo largo del camino. Y quería destacarlo particularmente porque la imagen principal del santo, de San Lázaro, se encuentra todavía a día de hoy en el retablo mayor de la iglesia de Santa Ana. Entonces les invito, cuando puedan, si son de aquí del barrio, me imagino que ya lo conocerán, pero si no, pues cuando puedan, acérquense a ver esa iglesia por dentro y allí encontrarán esa imagen del San Lázaro. Pero también me interesa la zona sur de este Rollo de Santa Ana, hacia la zona hacia la que nos vamos a dirigir, que sería el barrio en sí del Santo Sepulcro en sí mismo. De hecho, allí encontraremos o hablaremos del Hospital del Santo Sepulcro, conocido generalmente en la documentación como Hospital de Don Gómez. Hablaremos de él y de su compleja ubicación un poquito más adelante, pero también hablaremos de otros aspectos fundamentales a la hora de crear un barrio, de que un barrio surja o de que una población surja en un entorno, que van a ser, en este caso, las presas. Vamos a hablar de la presa vieja y la puentecilla, que era un ramal de esa presa vieja, que cortaban esta calle del Rollo de Santa Ana de manera paralela y se unían en lo que hoy sería la zona del Parque de los Reyes de España.